Los calinagos, también llamados caribes, caríbales o galibi, todas denominaciones derivadas del proto-caribe, caripona, que suele traducirse como hombres, incluyen diferentes pueblos amerindios, que a finales del siglo XV, a la llegada de los colonizadores europeos, tenían una amplia distribución por el continente americano, abarcando el norte de Sudamérica y numerosos enclaves en el Mar Caribe. Ocuparon a través del río Orinoco gran parte del territorio venezolano y parte del norte de Colombia. También se encontraban en algunas zonas de Panamá, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. Además, tenían presencia en Brasil por el río Amazonas. Fueron uno de los primeros grupos que habitaron las Antillas. Incluso hay quienes creen que los caribes lograron extenderse por el Atlántico hasta llegar al norte de América, navegando por el río Mississippi, pero de esto último no hay evidencia. Y sí, los caribes sirvieron de inspiración para nombrar una región y mar del continente americano, el Mar Caribe. La gran expansión de los caribes por América tuvo que ver en primera instancia con las posibilidades que les daba la navegación. Tanto por mares como por cuencas fluviales, los caribes eran un pueblo marítimo y navegantes expertos que viajaban en grandes canoas, y en segundo lugar, su exogamia. Y aunque el área territorial en la que alcanzaron mayor desarrollo parece haber sido en lo que hoy es Venezuela, se pueden ubicar sus puntos septentrionales extremos en las Grandes Antillas como Cuba y la isla compartida por Haití y República Dominicana, anteriormente conocida como La Española. Los meridionales en el departamento de Loreto en Perú y en el sureste el alto curso del río Xingu en el Mato Grosso brasileño. Ahora bien, ¿cómo fue el encuentro entre los caribes y los colonizadores europeos? ¿Qué es lo que se sabe? Los colonizadores europeos llegaron a las Antillas hacia fines del siglo XV. Para entonces, los arahuacos eran mayoría en la región, pero hacía ya muchos años que habían empezado a ser colonizados por pueblos caribes muy belicosos. Incluso encontraron comunidades mixtas con hombres que hablaban un léxico de origen caribe, mientras mujeres y niños usaban léxico arawak, de la variante Eyeri o Iñeri. En el dato se ve expresada la estrategia expansionista de los caribes, aniquilar a los hombres y mestizarse con las mujeres arawak. Pero la inesperada aparición de los europeos echó por tierra sus planes. Entre los años 1492 y 1700 murió el 90% de su población, la mayoría a causa de las enfermedades traídas por los colonos. Se calcula que al llegar los primeros expedicionarios, los pobladores de las Antillas Menores oscilaban entre los 7.000 y los 15.000 individuos, aunque hay historiadores que calculan entre 20.000 y 30.000 caribes, los que lentamente fueron expulsados de las islas hasta terminar refugiados en Dominica a mediados del siglo XVIII. Las dificultades se agravaron cuando holandeses, franceses y británicos se lanzaron a la captura de aborígenes para venderlos como esclavos en las plantaciones, excusándose en su canibalismo. De este modo, la población siguió reduciéndose y en lugares como Guadalupe resultó casi exterminada. Franceses e ingleses fueron resistidos en sus intentos por controlar las Antillas Menores. Los caribes se valían de su capacidad como navegantes para enfrentarlos, o llegado el caso, escapar entre las islas. Sin embargo, la resistencia no alcanzó para detener la ambición de los europeos, quienes finalmente se adueñaron de Guadalupe y fundaron St. George en Granada. Los aborígenes americanos contraatacaron para recuperar sus tierras, pero fueron exterminados, borrando el último foco de resistencia hacia el año 1654. El resto del siglo se caracterizó por los acuerdos y los enfrentamientos entre las fuerzas en pugna. A comienzos del siglo siguiente, los franceses conquistaron Martinica, convirtiéndola oficialmente en una colonia del Reino de Francia. La misma isla pasó a manos inglesas en 1761, pero al año siguiente, luego del Tratado de París, fue devuelta a Francia. Los caribes resistieron en la isla de San Vicente, donde se les unieron esclavos africanos que huían de Barbados, Santa Lucía y Granada, y que, al mezclarse con los nativos, dieron origen a los garífunas o caribes negros, quienes negociaron con los españoles su traslado a Honduras, donde la tierra era más fértil, a cambio de la protección de las costas. En la actualidad, en Dominica quedan unos 3.000 caribes. Se autodenominan caliganos, y ninguno habla la lengua original, idioma que se considera extinto desde 1920. En San Vicente hay unos 6.000, y en algunos pueblos costeros quedan pequeños grupos. Pero,
¿Qué se sabe de los caribes? ¿Cómo vivían? ¿A qué se dedicaban? ¿En qué creían? ¿Realmente eran caníbales? Con respecto a su organización social, podemos mencionar que se agrupaban en clanes familiares. Los caribes seguían el linaje patrilineal en grupos llamados cacicazgos, estableciendo alianzas de pueblos federados. La sociedad se dividía en dos grupos. El primer grupo estaba conformado por los caciques, los jefes militares y los sacerdotes, quienes se dedicaban a gobernar, defender el territorio y organizar las ceremonias religiosas. El segundo grupo estaba conformado por trabajadores, específicamente cultivadores, tejedores, orfebres, ceramistas y comerciantes. A ellos correspondía pagar los impuestos con los que se sostenía a los caciques, militares y sacerdotes. Los grupos familiares estaban bajo la autoridad de un cacique, quien conducía asesorado por sus parientes mayores. Su autoridad era absoluta, pues la creencia era que descendían de los dioses. No se asentaban en poblados, sino que construían cuidadosamente sus bahareques alejados uno de otro. Los materiales que usaban eran naturales, pilotes estructurales de madera con techos a dos aguas hechos con hojas de palmera, paredes interiores en esterillas de guadua, cactus, caña brava, que recubrían con una argamasa de origen vegetal, utilizada también para el mobiliario, y una última capa con la que le daban lustre con cal. En términos de actividades productivas, los caribes eran pescadores de especies grandes, tanto de río como de mar. El pescado era la base de su alimentación. Para conservarlo, utilizaban técnicas de humeado, secado y salado. Tenían por cocina un mesón de madera cubierto por tierra, donde asaban y cocinaban. Lo llamaban barbacoa. Se ocupaban también de la agricultura, cosechando papas, yuca, mandioca, tabaco, cacao, frijoles, algodón, etc. Elaboraban mantas tejidas que pintaban de varios colores. También demostraron ser muy hábiles en la elaboración de piezas de cerámica y de oro, a tal punto que los quimbayas, grupo caribe, fueron considerados como los mejores orfebres de América. Para la comercialización de sus productos, organizaban ferias comerciales de las que participaban otras comunidades. Por otro lado, los caribes eran politeístas, adoraban al sol y la luna, las estrellas, las piedras y otros dioses representados en animales como la culebra, a la que llegaron a considerar su protectora. Hacían sacrificios en ceremonias especiales acompañadas con música, danzando en honor de sus dioses y muertos a quienes veneraban. Enterraban a los caciques y a los guerreros en urnas con tapas de figuras antropomorfas. En tanto, para el resto de la población utilizaban tumbas simples. Otra de sus costumbres era la de deformar los cráneos mediante el uso de tablas ajustadas alrededor de la cabeza. De igual manera, deformaban las pantorrillas y los brazos. Los moanes, brujos o médicos eran los encargados de tratar las enfermedades del cuerpo y del espíritu. Dentro de la cultura caribe, la pintura corporal jugaba un rol de gran importancia. Tenían por costumbre, como ocurría en general con todas las etnias de regiones tropicales, el no cubrir sus genitales. En cambio, usaban tintes vegetales para fabricar pinturas cosméticas, que servían además como protectoras contra los insectos. A la hora de constituir familias, practicaban la poligamia masculina por medio de la endogamia y la exogamia, en este último caso, con importantes implicancias antropológicas vinculadas al carácter expansionista de la etnia. En caso de uniones consentidas, la exogamia seguía patrones matrilineales y patrilineales, según lo pactado por las familias. Cuando se trataba de uniones no consentidas, se sacrificaba a los varones de la etnia sometida para que las mujeres estuvieran aptas para la unión, asegurando de esta forma la transmisión del material genético de manera patrilineal. ¿Y qué hay de la lengua caribe? Pues la cantidad de lenguas que componen la familia lingüística caribe y el carácter expansionista de los pueblos que la integran, la convirtieron en una de las más amplias de América, con diferencias muy marcadas entre las distintas zonas, producidas por el contacto con otras etnias. Por ejemplo, los caribes del continente sudamericano hablaban alguna lengua de la familia que lleva su nombre, pero esta desapareció después del contacto con los europeos. En las Antillas Menores, por el contrario, los calinagos, caribes insulares,
tenían como lengua materna una lengua arahuaca, igual que los taínos de las Grandes Antillas. Los varones de estas islas hablaban además una lengua criolla que incorporaba numerosas palabras de origen caribe, fruto de intercambios o guerras con los caribes del continente. Los descendientes de los caribes y los esclavos negros, que sobreviven en la isla Roatán, en Honduras, hablan un idioma, el garífuna, que forma parte de la familia arahuaca. La diferencia entre una lengua femenina y una lengua masculina en la sociedad kalinaga fue explicada por algunos historiadores, basándose en la suposición de que los primeros caribes que invadieron las Antillas Menores habrían exterminado a la población masculina taína y esclavizado a las mujeres. La historiografía moderna considera infundado ese relato. Y ya para finalizar, ¿eran realmente los caribes practicantes de antropofagia? Pues, si bien hay crónicas históricas que hablan de la práctica de la antropofagia por parte de los caribes, así como también se les veía y describe como un pueblo belicoso y salvaje, no hay evidencia científica que demuestre que los caribes practicaran el canibalismo de manera habitual. Es importante destacar que el nombre Caribe es el origen de los términos caníbal y canibalismo, con cuyos equivalentes se describe en varios idiomas europeos la práctica de alimentarse con carne de miembros de la propia especie.